trabajo del mantenimiento. Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre el ensamblaje, diagnóstico y mantenimiento preventivo de las computadoras personales. Los integrantes son Ríos Arone Marco y quien les habla Bonifacio Chapoyán Miguel. Bueno, aquí en el índice tenemos que primero hablaremos la introducción, de ahí el capítulo 1, que es el soporte físico y soporte lógico de los microprocesadores de las computadoras personales del Core i3, i5, i7, E y 9. En el capítulo 2 hablaremos sobre el ensamblaje de la PC en diagrama de flujo, en el capítulo 3 el diagnóstico por software, también en diagrama de flujo, y en el capítulo 4 el mantenimiento preventivo, también en diagrama de flujo. Bueno, la introducción. Con el paso del tiempo, bueno, el hombre ha cambiado la forma de trabajar, para ello se ha tomado la tarea de crear equipo y maquinaria que le facilite la realización de las tareas, alcanzando un alto grado de eficacia y eficiencia en los procesos productivos. Todo esto se ha logrado apoyándose en el uso de nuevas tecnologías aplicadas en la industria, abriendo paso a la creación de la computadora personal de escritorio, que hoy se puede encontrar en una oficina o en el hogar, dejando atrás los procedimientos largos y tediosos de recopilación de datos. En vista que la computadora es parte fundamental en la realización del trabajo diario, es prioridad tener conocimiento sobre el servicio de ensamblaje, diagnóstico y mantenimiento preventivo para computadoras personales de escritorio, lo que le permite prolongar la vida útil del ordenador. Bueno, dicho esto, comenzaremos con el capítulo 1, que es sobre el soporte físico y lógico de los microprocesadores de las computadoras personales. Bueno, aquí tenemos la iCore 3 o la Core i3. Aquí está mal escrito, disculpen. El Core i3 es una línea de microprocesadores Intel para la gama de entrada. La primera generación fue fabricada de 32 nanómetros. Estos se empezaron a comercializar a principios del 2010. Son procesadores de doble núcleo con procesador gráfico integrado, la GPU, denominada Intel HD, que funciona a 733 MHz. Este primer modelo poseía 4 MB de caché de nivel 2 y un controlador de memoria para DDR3. La función Turbo Boost no está habilitado, pero la tecnología Hyper-Threading sí, lo cual permite al microprocesador tener 2 hilos o núcleos lógicos por cada núcleo físico. Bueno, aquí tenemos un equipo que usa el ejemplo de la Core i3. En este caso, bueno, las especificaciones del procesador es el procesador Intel Core i3 8100, que tiene una cantidad de núcleos de 4, la cantidad de subprocesos también es 4, la frecuencia turbo máxima es de 3.60 GHz, tiene un caché de 6 MB, usa el Intel Smart Cache y la velocidad del bus es de 8 YT por segundo. En el soporte físico, bueno, el procesador es el Intel Core i3 8100, la memoria interna es de 16 GB, el tipo de memoria interna que usa es DDR4 con SED RAM y la velocidad RAM es de 2666 MHz. Tiene un almacenamiento de unidad de disco duro de 1 TB. El procesador de gráficas que usa es el Intel UHD 630 y el tipo de monitor es monitor HP 22 IH de 21.5 pulgadas. Y en soporte lógico, este viene con el sistema operativo Windows 10 Home 64. A continuación pasaremos con el iCore 5. El Core i5 es una nomenclatura que designa procesadores de gama media o media alta de la marca Intel. Se caracterizan por un precio accesible y prestaciones suficientes
como para emplearse en ordenadores preparados para ejecutar programas complejos o juegos que necesiten potencia ligeramente superior. La familia i5 ofrece una velocidad de procesamiento media de unos 3.5 GHz y un caché de unos 8 MB. Aquí en el ejemplo, bueno, aquí tenemos un equipo que usa el Core i5. En las especificaciones del procesador tenemos que, bueno, el procesador es el modelo Intel Core i5 8400. La cantidad de núcleos es 6, la cantidad de subprocesos 8, la frecuencia turbo máxima es de 4 GHz, el caché es de 9 MB, igual usa el Intel Smart Cache, y la velocidad del autobús es de 8 YT sobre segundo. En soporte físico, bueno, el procesador que ya lo conocemos es el Intel Core i5 8400. Tiene salidas de HDMI y VGA. La memoria RAM de 4 GB, que es expandible hasta 32 GB. Tiene un disco duro Seagate de 1 TB SATA y la unidad óptica DB Writer. Y el monitor es de 21 pulgadas y es el HP 22IH. En soporte lógico, bueno, este equipo viene con el sistema operativo Windows 10 y el antivirus McAfee Live Safe. En el Core i7, bueno, en el Intel Core i7 es una familia de procesadores de 10 y 8 núcleos de la arquitectura Intel por 86 y de 64 bits. Los Core i7 son los primeros procesadores que usan la microarquitectura Nehalem de Intel y es el sucesor de la familia Intel Core. El identificador del Core i7 se aplica a la familia inicial de procesadores con el nombre clave Bloomfiles. Bueno, en las especificaciones de este microprocesador el modelo es el Intel Core i7 10700 procesor con una cantidad de núcleos de 8 y números de hilos 16. La velocidad del autobús es de 8 GT por segundo. Los gráficos del procesador son el Intel HD 630 y un caché inteligente Intel de 16 MB. En el soporte físico tenemos de que, bueno, el tipo de procesador es el i7 10700 procesor. El modelo de tarjeta de video es gráficos UHD Intel. Los núcleos del procesador son octa-core. La memoria RAM de 16 GB. Un monitor LG 22MN430HB22 y un disco sólido de 480 GB. Y en soporte lógico tenemos que viene con el sistema operativo Windows 10. En el Core i9, bueno, el Intel Core i9 es un procesador para computadoras diseñado y fabricado por Intel, que se presentó en mayo del 2017. Se considera de una muy alta calidad en el campo de los microprocesadores de múltiples núcleos. Son compatibles con la memoria RAM DDR4, utilizan la tecnología Intel Turbo Bus y la tecnología Hyper-Threading y se realizan el proceso de 14 nanómetros y su potencia máxima es de 140 watts. Este procesador es calificado como uno de los mejores en el mercado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En las explicaciones, este computador usa el procesador Intel i9 9900K con una cantidad de núcleos de 8, cantidad de subprocesos 16, frecuencia básica del procesador de 3.6 GHz, frecuencia turbo máxima de 5 GHz, un caché de 16 MB, usa el Intel Smart Cache, velocidad del bus 8 YT sobre segundos, gráficos del procesador, el Intel UHD Graphics 630. Soporte físico, la memoria interna de 16 GB DDR4 SD RAM,
una velocidad RAM de 2666 MHz, velocidad de la CPU es de 3.6 GHz, tanto el número de núcleos como hilos es de 8, el caché es L2 de 16 MB, modelo de adaptador de gráficos discretos NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Y en el soporte lógico usa el sistema operativo Windows 10. Eso es todo el capítulo 1. Ahora pasaremos al capítulo 2 en el ensamblaje de la PC en el diagrama de flujo. Bueno, aquí tenemos el diagrama de flujo que hicimos. Bueno, se inicia y el primer proceso es conseguir materiales y herramientas, gabinetes, tarjeta, la tarjeta madre, la memoria, el RAM, el procesador, el disipador, el disco duro, pinzas, pulsera, desarmador, tornillos, soportes y el software. Una vez teniendo todo eso, nos hacemos las preguntas de si se tienen todos los materiales. Si la respuesta es no, volvemos al proceso 1. Si la respuesta es sí, pasamos a colocar la pulsera antiestática. Luego sacamos de su caja la tarjeta madre, sacamos de su caja al disipador. Si es compatible el procesador con la tarjeta, tenés la pregunta que tenemos que hacernos. Si la respuesta es no, tenemos que volver al primer proceso que se marca aquí, al A, que es conseguir materiales y herramientas. Si la respuesta es sí, colocamos el procesador sobre el zócalo de la tarjeta y se tiene que fijarse en marcas de instalación. De ahí pasamos a colocar el disipador suavemente sobre sus soportes destinados, sacar de su caja la memoria RAM, quitar los seguros de los slots de memoria y colocar la memoria RAM. De ahí quitar las tapas del gabinete, colocar correctamente los soportes de la tarjeta madre en el gabinete. En este punto nos hacemos la pregunta de que si están colocados correctamente. Aquí esto está mal. Si la respuesta es no, tendría que volvernos a colocar correctamente los soportes de la tarjeta madre. Si la respuesta es sí, vamos aquí, colocamos la tarjeta madre sobre los soportes previamente colocados. De ahí pasamos a otra pregunta que es, ¿hay algún tornillo debajo de la tarjeta? Si la respuesta es no, verificamos todo correctamente. Y si la respuesta es sí, colocamos y atornillamos el disco duro en su panel correspondiente. De ahí colocamos el disco duro a la conexión SATA y a la fuente de alimentación y desempaquetamos el lector de DVD. De ahí colocamos y atornillamos el disco duro en su panel correspondiente. Colocamos el disco duro a la conexión SATA y a la fuente de alimentación. Hacemos las conexiones que faltan, USB, LEDs y fuentes de poder. Y en este punto nos hacemos la pregunta de que si todas las conexiones están correctas. Si la respuesta es no, verificamos conexiones. Si la respuesta es sí, conectamos el gabinete dispositivos externos como el mouse y el teclado. De ahí encendemos la PC. Si no encendió correctamente, volvemos al punto B de que si todas las conexiones están correctas. Si la respuesta es sí, insertamos el disco de software e instalamos el sistema operativo. Y ese es el final. Eso sería todo el capítulo 3. A continuación, mi compañero Marco Ríos continuará con el capítulo 3. Ya, buenas noches, ingeniero, compañeros. Voy a continuar con mi parte, que son los capítulos 3 y 4. Y bueno, el capítulo 3, que es el diagnóstico por software. Primero, ¿qué es? Bueno, es una herramienta de diagnóstico de software, es un elemento que utilizamos a través de nuestros procesadores para poder diagnosticar y controlar todo lo que sucede en los diferentes software de programación de sistema y también en el software de aplicaciones. ¿Y por qué utilizarlo? Bueno, es que a veces una PC, los archivos están corruptos o el sistema empieza a funcionar de forma inusualmente lenta. Y estas herramientas pueden ayudarte a resolver estos problemas y así conseguir que la computadora funcione como si fuera nueva.
Estas son algunas aplicaciones de uso específico para el diagnóstico de software. Una es el diagnóstico de controladores del sistema. Los drivers o controladores del dispositivo es un programa que facilita la comunicación entre un sistema operativo y un periférico. El otro es el diagnóstico de registro del sistema. El otro es el diagnóstico del estado del sistema, que es restaurar el sistema. Es un componente de los sistemas operativos Windows que permite restaurar archivos de sistema, claves de registro, programas instalados, etc. Otro que se hace también es el diagnóstico de seguridad del sistema. Y por último es el diagnóstico del sistema de archivos. Los sistemas adolecen de un problema denominado fragmentación, que de forma muy resumida consiste en la división de la información en fragmentos en diferentes partes del disco duro. Bueno, estas son algunas herramientas de diagnóstico de software que hemos encontrado. La primera es el Kaspersky System Checker, que es una herramienta de diagnóstico para Windows elaborada por el fabricante de antivirus Kaspersky. Además de analizar tu equipo en busca de malware, te dirá si hay aspectos relacionados con el hardware o el software que deberías mejorar a nivel de rendimiento o directamente de buen funcionamiento, como actualizaciones, configuraciones erróneas, etc. Otra es el Perf Monitor, que también está dedicada a la supervisión del procesador de nuestro ordenador. Analiza la frecuencia de eventos de acuerdo a una lista única para esa clase de modelo de procesador. Verificar si existen cuellos de botella en el proceso de transporte de datos, analizando los errores que se puedan estar cometiendo en el caché y en otras líneas de desviación. Este software está disponible para Windows. Y por último es el Mentes 86, que este dedica sus pruebas a la memoria de una manera independiente. Su descarga es gratuita y utiliza los comandos, emitiendo un informe detallado de cada uno de sus dimensionamientos con respecto a la memoria. Nos brinda información también sobre las peticiones de error. Bueno, esto es uno de los bastantes diagramas de flujo que hemos encontrado, que primero da inicio y es fallo en el arranque. Se ve algo en la pantalla. Si es sí, bueno, se inicia el sistema operativo. Si es no, se inicia un protocolo preliminar. Si la respuesta es sí, entonces se inicia el sistema operativo. Si es sí, entonces muestra errores antes de terminar la carga. Si no, entonces no hay fallos. Si es sí, entonces inicia la falla de Windows. Por otro lado, se inicia el sistema operativo. Si es no, verifica el mensaje de error. Y en esto hay 5 opciones. Si es un error de unidad del disco duro, error de carga en el sistema operativo, error en la memoria RAM, verificar los jumpers disco duro u otros. Bueno, el capítulo 4 es el mantenimiento preventivo. Primero, ¿qué es el mantenimiento preventivo? Bueno, es todo aquello que hacemos con el propósito de mantener nuestros ordenadores funcionando de la manera más satisfactoria posible. Para esto hay que hacer una que otra prueba de vez en cuando. Mientras más sistemático seamos, más indoloro es el proceso. Todo con el objetivo de evitar la mayor cantidad de problemas o de mitigar el daño en caso de una falla. Recomendaciones a la hora de hacer un mantenimiento preventivo: desfragmentar los discos duros, realizar respaldos de los datos almacenados, instalar las actualizaciones de seguridad de nuestro sistema operativo, mantener nuestras aplicaciones actualizadas, no instalar software inestable o de dudosa procedencia, navegar la web de una manera responsable y limpiar nuestros datos de navegación cada cierto tiempo. Bueno, hay dos tipos de mantenimiento. Uno es el correctivo, que como lo indica su nombre, se caracteriza por reparar o corregir los defectos de los equipos y maquinarias. No obstante, cuando se realiza de manera inmediata el mantenimiento correctivo en el equipo, se puede denominar mantenimiento correctivo contingente. En cambio, cuando se programa el día para revisar y corregir la falla del equipo, se conoce como mantenimiento correctivo programable. El siguiente es el mantenimiento predictivo, que consiste en predecir las futuras fallas del equipo de automóviles o maquinarias en general. Este se efectúa cuando la maquinaria presenta alguna señal, por ejemplo, de ruido, vibración, temperaturas, entre otros.
y por el constante monitoreo del equipo por parte del individuo que lo usa. ¿Y cada cuándo se debe realizar un mantenimiento preventivo? Pues se debe realizar cada 6 meses, o también dependiendo del tiempo y las condiciones de uso de cada equipo. Eh, Hay 4 ventajas del mantenimiento preventivo. Una es que los equipos trabajan al máximo de sus capacidades. Trabajarán. De no realizar el mantenimiento preventivo, las computadoras comenzarán a tener fallas. En un principio pueden ser leves y casi imperceptibles, pero pueden interferir con la productividad cotidiana. Es natural que por el uso y el paso del tiempo las maquinarias necesiten una revisión exhaustiva que pueda resolver algún problema que ha surgido que no nos percatemos. El siguiente es que trabajan siempre con programas de última generación. Esto permite que en tu negocio no se usen versiones anticuadas programadas, por ejemplo. Si bien es cierto que los equipos se actualizan de forma automática, no sucede del todo con los programas que están instalados. Realizar el mantenimiento permite refrescar el software de cada maquinaria según sus necesidades. El siguiente es que disminuye el riesgo de ataques informáticos. El mantenimiento representa la posibilidad de cuidar las computadoras de posibles virus, ya que el diagnóstico se encarga de localizar fallas o inconvenientes que pueden poner en riesgo al equipo. Y por último, es mantener la calidad en todas las áreas del negocio. Debido a que el mantenimiento incluye todo tipo de dispositivos, teléfonos móviles, impresoras y el resto de equipos electrónicos, van a estar protegidos. Esto beneficiará a todas las áreas y por ende tendrá un impacto positivo en el ambiente de trabajo. Bueno, este es un diagrama de flujo de un mantenimiento preventivo en una PC. Dice, herramientas básicas. Si es sí, bueno, tenemos el destornillador, soplador, trapo, multímetro, entre otras cosas. Si es no, pues se desconectan los cables de la parte trasera y se retira la cubierta del ordenador. Este retira las tarjetas de expansión, retira memorias RAM de sus slots, retira el bus de datos y claves de conexión. Siguiente, retira tarjetas de unidad, saca el disipador de microprocesador, retira unidades de disco duro, retira fuente de poder. Limpia la tarjeta madre y el ventilador con un trapo o soplador. Todo esto ya realizado, entonces se conecta todo y se cierra la PC. Se prueba si funciona la PC y se utiliza, ¿no? Para ver si todo está en orden. Bueno, este es uno de los varios diagramas que uno normalmente hace a la hora de hacer un mantenimiento de una computadora. Y bueno, por último, las conclusiones. Podemos concluir que es demasiado útil e importante hacer un mantenimiento a tu computadora, ya que así se evita varios problemas con el hardware o software. Y asimismo se logró entender los diferentes tipos de software para cada generación de computadoras con sus respectivos microprocesadores, además de especificar eso que se debe realizar gracias a los diagramas de flujo. Gracias.